muy bien. Muy bien. Bienvenidos, bienvenidas de vuelta. Qué lindo arrancar así, por favor. Me equivoqué, Cortámelo Zoom, porque me quedo bailando. ¿Qué Me pasó? equivoqué de Zoom. Acabo de entrar y esto es una fiesta. ¿Te imaginas entrando en Zoom como Alejandrina, tipo, y te encontrás con esto? Con este, el mejor zoológico del mundo. Estamos todos locos. Tremendo. Me encanta. Bien. Bueno. Tremendo. ¿Arrancamos, mi querida amiga? Sí, vamos. Bueno, bienvenidos ¿Qué va a y pasar hoy, bienvenidas José? al primer Happy Hour, ¿no? El primer Happy Hour de esta saga tan linda que es la generación 13 y 14, y tenemos también invitados de las generaciones anteriores, ¿no? ¿Es así? Sí, estamos el equipo 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Pucha, qué lujo, por favor. ¿Pato sigue bailando? ¿Qué pasa? ¿Pato? Sí. ¿Qué hace, señora? Ya terminó el tema hace 10 minutos. Viene con el residual del Pink Tape, ¿viste? O estará con Clubhouse en paralelo. Capaz. No. Bien, perfecto. Bueno, hoy tenemos el primer encuentro del Happy Hour que le vamos a ir dando forma y lo vamos a ir co-creando con ustedes. De hecho, nuestra intención es ir generando propuestas a medida de lo que a ustedes les vaya gustando más. En principio, hoy vamos a arrancar con una dinámica de importación traída desde allá, bien el norte, por Ro, en sus eventos con Tony Robbins. Tenemos una dinámica que Ro misma hizo con el equipo de Tony Robbins recientemente, que está súper buena, así que vamos a arrancar por ahí. Y la próxima seguramente traigamos temáticas con invitados especiales sobre diferentes temas que sabemos que muchos están trabajando, como por ejemplo, muchos están metidos en el área de emprendimiento, por ejemplo, entonces vamos a traer alguna charla para cubrir el tema de emprendimientos. Algunos están también en tema de finanzas, acomodando un poco esos números, así que también podemos traer algún happy hour, algún invitado para hablar específicamente de finanzas. Bueno, en fin, también saliéndonos un poco de los temas más de desarrollo personal que tienen, dicho sea de paso, también en la plataforma, que ya todos han sido dados de alta. ¿No es así, Ro? Sí, totalmente. Se terminaron Okay. de subir los últimos 3 contenidos. Esto es una primicia. Hábitos 2, que es el módulo de Hábitos 2, Neurociencias y Preguntas Poderosas ya están disponibles en la plataforma en el contenido audiovisual. Voy a repetir lo que digo siempre, el contenido audiovisual es para que sea un apoyo durante el sistema, durante el proceso, no es necesario que lo vean todo, no es una obligación, pero sí pasa que hay momentos en que uno busca respuestas o que está desmotivado a las 2 de la mañana en su casa y es un buen lugar donde a veces encontrar teoría, encontrar un respaldo, entonces más que invitados. Hay cosas que tratamos, lo que intentamos con este happy hour es no repetir lo que está en la teoría porque queremos sumar más valor. El contenido que vamos a ver hoy acompaña muchísimo el proceso que están haciendo todos, incluido yo. Lo hicimos con José para practicarlo, como para ver cómo nos sentíamos, cómo podíamos bajarlo, si José lo entendía bien, cómo hicimos todo el ejercicio del camino de usuario. Así que esto para mí es súper valioso, para mí fue de distinción, entonces me parece que está bueno también pensar que los happy hours son espacios... Ay, silenciemos. Ahí va. Sí, ahí está. Son espacios que complementan los procesos y también, como dijo José antes, la idea es co-crearlos. Los happy hour anteriores estaban siempre a cargo mío o íbamos haciendo nuevas dinámicas. Todo se va cambiando, se va reconfigurando a medida que ustedes nos dan feedback también, porque queremos ir a lo que a ustedes les sirve y lo que ustedes necesitan para el proceso y para mejorarlo. Así que esa es la idea. Cualquier feedback es súper bienvenido. Genial. ¿Empezamos? Bueno, vamos a ir haciéndonos como algunas preguntas poderosas hoy. Y como cualquier pregunta poderosa implica siempre cuestionarse muchas cosas establecidas, salir de la zona de confort, eh, sentirse en plena incertidumbre por no tener las respuestas quizás, pero bueno, es parte del proceso y bueno, queremos que la actividad de hoy siga teniendo que ver con eso. Así que tenemos preparado este happy hour con los 3 elementos de
de lo que Tony Robbins llama la psicología práctica, ¿no? Y que representan, bueno, algunas preguntas que nos podemos hacer para conocernos más a nosotros mismos y que nos van a permitir ser más compasivos con nosotros, poder relacionarnos mejor. En definitiva, tienen que ver con la naturaleza humana, y todo lo que nos permita conocer mejor la naturaleza humana nos va a permitir desenvolvernos mucho mejor para con el otro y para con nosotros mismos. Así que ahí nos metemos entonces, Ro, en seguir indagando a fondo en esto, ¿no? Sí, totalmente. Acá creo que está bueno también hablar de... Tony Robbins lo explica, y me parece que está buenísimo, como una psicología práctica, ¿no? Hay psicólogos profesionales, por supuesto, que acompañan en procesos, pero esto es como una psicología práctica, casera, eficaz, para poder entender cómo nos comportamos nosotros humanos por naturaleza y empezar a entender al otro a la hora de entablar una relación, de generar un compromiso, de sustentar algunos procesos, como puede ser 100 días de proyecto, entender el foco. Acá vamos a hablar de foco también, vamos a hablar de la fisiología del movimiento, lo que estábamos haciendo recién. Entonces, al fin y al cabo, como para darle contexto y muy, muy bajado, la idea de este encuentro es convertirnos en psicólogos prácticos, eficaces, y para eso hay 3 preguntas que vamos a responder a lo largo de esta sesión. Por eso también es importante que tengan a mano para escribir, porque cada una de estas preguntas vamos a ir tocando lo que es el miedo, las emociones y lo que tiene que ver con las necesidades básicas humanas, tanto personales como espirituales, para poder, y no nos vamos a entrar en religión ni nada de eso, sino espirituales desde la contribución y desde el crecimiento en el aprendizaje y demás. Muy bueno. Vayan diciéndonos en el chat si les parece interesante o no. Bueno, vamos a ver, por lo pronto vamos a pasar con la primera pregunta. Ahí Toby nos aplaudía, no sé si era porque le interesaba el tema o justo está viendo un concierto ahí del Rey León en Broadway. No, está acá, perfecto. Gracias, Toby. Entonces, bien, la primera pregunta que nos vamos a responder, que tiene directa correlación con el miedo, es ¿qué nos impide seguir adelante, ¿no? ¿Qué nos impide avanzar? Ro, ¿qué tenemos para decir sobre esto? Y a ver si están de acuerdo conmigo. El miedo. Todos estos temas, cuando los pimponeamos con Ro, es como, yo soy súper de meterme en el detalle. Entonces, está como muy abierto también a diferentes interpretaciones, ¿no? Y es cómo cada uno lo interpreta desde su mapa mental, ¿no? Desde sus propios paradigmas. Entonces, en muchas de estas cosas vamos a hablar desde nuestra propia experiencia, desde nuestros propios paradigmas, pero anímense a cuestionarlo, incluso preguntarnos o plantearnos lo que ustedes quieran a medida que vayamos avanzando. Sí, totalmente. Y esto, como dijimos, es una metodología y es un proceso que viví y experimenté con Tony Robbins y me parece alucinante, pero sí también pasó por nosotros, como agregándole el valor nuestro y viendo qué sirve, qué no sirve, como todo pasa por un proceso de curaduría nuestro. Y la primera pregunta que mencionó José y que los invitamos a responder es: ¿qué nos impide seguir adelante? Es el miedo lo que nos impide a seguir adelante o poder alcanzar algo que no estamos alcanzando. El miedo puede destruir nuestra psicología, puede inmovilizarnos a la hora de actuar, y todos experimentamos miedo en algún momento. Díganos quién no experimentó miedo al rechazo, miedo al fracaso, miedo al éxito, miedo al amor o a perder el amor. Se me ocurre que si quieren, los que tengan ganas, pueden plantear ahí en el chat la última vez que sintieron miedo en relación a qué era, ¿no? Yo me acuerdo... Está buenísimo. Yo me acuerdo no fue el último webinar, pero el anterior, en un entrenamiento que hice para emprendedores en julio, me acuerdo que estaba cagadísimo de miedo. Bueno, nada, es un momento que me viene a la cabeza, por ejemplo. Lo voy a poner acá en el chat. Sí, a mí el momento que me hiciste bailar enfrente el día 7 del desafío de 7 días. Ese fue el momento que más me... ¡Qué buen momento! ¿Se acuerda? Al ridículo. Al ridículo. Bueno, vamos en serio. Entonces, el miedo, ¿no? Uno a veces habla del miedo muy livianamente, pero el miedo es lo que nos paraliza, es el miedo. Y fíjense que todos los miedos vienen de
miedos madres, ¿no? Como miedos muy como paraguas. Y los principales miedos que tenemos los seres humanos tienen que ver con el miedo a no ser suficiente, y acá recién lo decía Alex, ¿no? El error, perder, sufrir. Tiene que ver con ese miedo a no ser suficiente en determinada situación o para un otro. Y el segundo miedo es a no ser amado. Esos son los dos miedos fundamentales. Hay 6 básicos, que está en la teoría de 100 días, que tiene que ver con la muerte, con envejecer, con no sentirse amado, etcétera, etcétera. Pero los dos primeros fundamentales en este mapa de psicología que estamos viendo práctica, tiene que ver con que todos experimentamos innumerables variaciones de miedos, pero existen 2 miedos principales que todos los seres humanos compartimos: miedo a no ser suficiente y miedo a no ser amado. ¿No? Acá el rechazo, miedo a fallar, miedo a no estar a la altura, exacto, a perder el trabajo, estabilidad Miedo económica, al que dirán, a independizarme, que no me alcance el dinero, miedo, exactamente, todos estos son miedos. Entonces, acá la propuesta es: aprendamos a usar el miedo en lugar de dejar que el miedo nos maneje. Esa es la primera distinción que hacemos con esta pregunta. ¿Qué nos impide seguir adelante? Cuando vean que hay algo que las está trabando. Estos días estuvimos haciendo mentorías con José, y mucho de lo que surge es el miedo, ¿no? El miedo a salir a la zona de confort. Identificar ese miedo a salir a la zona de confort tiene que ver con un miedo que pueden tener al rechazo, con un miedo que tiene que ver a no ser suficiente. Yo cuando tuve mis primeros 100 días de mostrarme, de show up, era miedo a no ser suficiente, miedo a fallar, miedo a que no gustar, miedo a la aceptación del otro. Y ese miedo hay que distinguirlo, porque es lo que nos habilita después a accionar para poder seguir adelante, ¿no? Sí, está bueno. De hecho, es muy interesante porque algunos, y a veces me pasaba esto de pensar, y me lo decían en el webinar, ponerle tipo, bueno, genial, o sea, a vos te sale esto de exponerte, pero a mí me da mucho miedo, por ejemplo, hacer un webinar y exponerme frente a decenas o cientos de personas. Y la clave justamente del éxito no radica en no tener miedo, justamente la clave es actuar a pesar de tener miedo. Es muy importante tener eso presente, porque a veces es como que nos enfrentamos al miedo y lo primero que pensamos es, bueno, claro, esta situación o este escenario no es para mí. Evidentemente eso tengo que jugar en otras áreas, en otras ligas. Y el miedo capaz, me acuerdo mi viejo amigo, el psicólogo rapero, que me enseñaba a rapear el año pasado, me decía, el miedo son como los dos patobicas que están custodiando la puerta del boliche, ¿no? Y vos querés entrar y bailar, bueno, pero están ellos ahí, tenés que pasar por ahí, tenés que superarlo como para ir a ese lugar donde querés llegar, ¿no? Y te los vas a encontrar cuando salgas a bailar. Ahí va, bien. Totalmente, y está bueno también, sí, acá solamente, como me parece que una buena pregunta también es: piensen en su proyecto de 100 días, identifiquen cuál es el miedo que hay detrás de ese proceso. Si sienten miedo, quizás no, pero si lo sienten, está bueno también identificarlo. Esa es la primera pregunta que respondemos. Entonces, tener en claro que cuando sentimos que no podemos avanzar, probablemente haya miedo. Identificarlo está buenísimo y se puede utilizar a favor. Y vamos a seguir desarrollando para que se entienda por qué estamos hablando del miedo. Está bueno aplicar, ¿cuál es la segunda pregunta? Está bueno aplicar algo que hablamos en el desafío 7 días con Ro. No sé si se acuerdan de la regla de los 5 porqués. Y hablando de mi amigo el psicólogo rapero, me acuerdo que una vez salí de una reunión con gobierno, que es una historia muy cortita. Yo la verdad que siempre me consideré súper introvertido y siempre me dio como mucho miedo a exponerme. De hecho, me ponía nervioso, les contaba, en una reunión quizás de pocas personas, 4 o 5 personas. Y por alguna razón, bueno, después de hacer un ejercicio donde tenía que identificar las cosas que me separaban quizás de mi mejor versión o de un futuro más próspero, había identificado que tenía que superar el miedo a hablar en público, ¿no? Y entré como tomé la decisión de que cualquier cosa que me ofrecieran, que implicara hablar en público, yo iba a decir que sí y después me iba a arreglar para ver cómo lo resolvían, ¿no? Todos los miedos que eso que me generara, lo que fuera. Y me acuerdo que había tenido esta reunión con gobierno donde estábamos hablando de cualquier otra cosa, de armar un programa y no sé qué. Y sobre el final de la reunión, esta chica se abre y me dice: che, José,
tenés pinta como de que te gusta el escenario, no sé qué. Me dice, ¿nos podrás conducir un evento? Y fue como, conducir un evento. O sea, un evento para gobierno, me estaban pidiendo que condujera. Y obviamente a lo primero que iba era, no, ni en pedo, pero me saltó ese chip de que yo me había propuesto que iba a aceptar absolutamente todo lo que tuviera que ver con exponerme. Entonces, bueno, le dije que sí, me dijo que el evento iba a ser dentro de 2 semanas, o sea, nunca dentro de 2 meses como para prepararme. Eh, Así que nada, estoy tratando de regular de por qué había traído este ejemplo a colación, porque estaba conectado con un punto, pero no lo Porque estoy... mencionabas que hay que animarse aunque tengas miedo. Ahí va, bueno, sí, sí, era un poquito más elaborado el rescate, pero de última después vuelvo sobre eso. Pero nada, les traía ese caso, sí, para justamente ir sobre ese tema. Sí, el miedo tiene que ver mucho y recuerden siempre que hay dos miedos fundamentales, el no ser suficiente y el no ser amado o sentir el rechazo de ser amado y demás. Tiene que ver con esto. Fíjense que, bueno, el ejemplo que daba José recién es a no ser suficiente. Tiene el miedo a fallar, el miedo a que no esté a la Ah, altura, el ahí miedo a está. exponerse, el miedo. Ahí me acordé, Ro, gracias. Les estaba diciendo lo de la regla de los 5 porqués que vimos en el desafío. Claro, cuando salgo de esa reunión, lo llamo desesperado a mi amigo el psicólogo rapero. Y le digo, boludo, estoy tipo, o sea, me tiembla el cuerpo, siento que se me sale el corazón por la boca. Me invitaron a conducir un evento. Y tipo, o sea, me da miedo estar en una reunión con gente. No sé qué hacer. Y me dice, y me dice, ¿qué te pasa? ¿Qué sentís? Y le digo, boludo, siento miedo. Y ahí empieza a preguntarme, y me dice, ¿y miedo de qué sentís? Y le digo, no sé, tipo, me da miedo que, que mi voz salga rara en el micrófono. Y le empiezo a decir cosas así. Y claro, y cuando me iba preguntando, ¿no? Tipo, cuando iba como preguntándome por qué, iba indagando más a fondo sobre ese miedo, esto que decíamos con Rob recién, de identificar los miedos reales, me empezaba a dar cuenta cuán full of bullshit, cuánta mierda, tipo, inventada había en mi cabeza, ¿no? Porque era como, no, me da miedo esta situación. Bueno, ¿qué te da miedo esa situación? O sea, ¿qué puede salir mal, ¿no? Y bueno, que mi voz salga mal en el micrófono. ¿Y por qué tu voz va a salir mal en el micrófono? Y entonces nos empezamos a contar como un montón de historias que cuando las racionalizamos, ¿no? Cuando las traemos a la realidad, nos damos cuenta que en realidad no se sostienen mucho. Entonces está bueno esto que recomendaba Ro recién y por eso lo traía, que nos preguntemos exactamente qué es lo que nos da miedo de ciertas situaciones, ¿no? Porque a veces el miedo es simplemente eso, es como una sensación irracional que no se fundamenta en algo real, que muchas veces encontramos como excusas para justificarlo y cuando lo racionalizamos en realidad no pasa nada, no hay tanto riesgo, no hay cosas que puedan salir mal y no es tan terrible como lo podemos proyectar. La realidad Y es más está buenísimo benévola de porque lo que nuestra mente crea, dice Tobias, tal cual, tal cual. y tiene que ver también con justamente lo que está mencionando José, es con la segunda pregunta, ¿no? Como la historia que nos contamos. ¿Cuál es la segunda pregunta, José? Bien, la segunda pregunta es, ¿qué controla y qué determina la calidad de nuestra vida? Y justamente tiene que ver con las emociones que decía José recién, en este ejemplo que daba de mostrarse y del miedo, porque hay una historia que nos estamos contando detrás, hay creencias detrás de ese miedo que José tenía a mostrarse, hay palabras que estamos diciendo, hay lenguaje detrás de esa historia que se estaba contando José, hay un enfoque, y ahora vamos a pasar por eso, ¿no? Emociones, ¿qué controla y determina la calidad de nuestra vida? Las emociones. Cualquier cosa en la vida que creas que querés, o sea, que creas querer, que desees, solo lo querés por la sensación de creer que te dará, o sea, eso que te dice, yo quiero hablar en público. Lo que José quería era la sensación final de hablar en público porque quizás una recompensa le traía. ¿Me explico? Como uno cuando quiere algo mucho es porque quiere lo final, no es que quiere el proceso. Y eso tiene que ver también con las emociones que hay que atravesar durante el proceso. No es lineal, no es que todo yo controlo y pasa. No es que yo atravieso el miedo y en 2 segundos
es un proceso y son preguntas que nos ayudan a destrabar esos procesos. Pero entender que la primera pregunta, ¿qué nos impide seguir adelante? Es el miedo. Y la segunda, ¿qué controla y determina la calidad de nuestra vida? Son las emociones. Es una batalla ganadísima. ¿Por qué? Porque vamos a poder empezar a distinguir en la medida que tenemos que accionar o tenemos que dar un paso para concretar algo que deseamos, que probablemente el resultado es lo que deseamos, pero el proceso que tenemos que atravesar está lleno de creencias, está lleno de un lenguaje y la historia que nos contamos. Justamente el ejemplo que José nos mencionaba recién. Entonces, lo que tenemos que empezar a hacer es cambiar uno o algunos de los siguientes patrones que vamos a mencionar. ¿Cuáles son esos 3 patrones que tiene cualquier emoción, José? Estos son los 3 patrones por los que están conformadas la emoción, a la pregunta 2. ¿Hasta ahí se entiende? Perfecto, Ro, sí. Si nos siguen hasta acá, manito para arriba. Entonces, estos 3 patrones que crean cualquier emoción son, en primer lugar, la fisiología, ¿bien? Lo que haces con tu cuerpo, digamos, cómo actuás, ¿bien? La emoción se crea mediante el movimiento, básicamente, y lo que sea que estés sintiendo en este momento está relacionado con cómo estás usando tu cuerpo, ¿no? Incluida tu cara. Muchos habrán escuchado hablar quizás de esta técnica de cuando te sentís mal, quizás como hackear un poco esa emoción, sonriendo, forzando una sonrisa durante 30 segundos, ¿no? Lo que estamos haciendo es, a través del cuerpo, actuando una emoción, y eso le envía un mensaje a nuestro cuerpo y está diciendo, bueno, este ser humano está contento. Entonces, Y también, este es uno de los perdón, patrones José, que crea una emoción, sí. exactamente. Por eso mismo también para nosotros el peak state, esto de bailar, de mover el cuerpo al inicio, tiene que ver primero por la fisiología que nos crea una emoción y nos predispone a pasar el proceso de una manera mucho más alegre, bien predispuesto, más predispuesto a accionar. Y la toma de decisiones está demostrado que mejora cuando tenés movimiento. Por eso hacer deportes no solamente es bueno para el cuerpo, también es para la mente y la emoción. Y esto tiene que ver con la fisiología que mencionaba recién José. Está bueno que de repente haya una explicación del porqué del delirio de entrada, porque si no parece como que fuera un circo esto. Sí, sí. Qué bueno que llegamos a algo. Bien, entonces la fisiología, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos con nuestro cuerpo? Influye en nuestras emociones, crea emociones. Podemos hackear nuestras emociones a través del accionar de nuestro cuerpo, a través del movimiento. El segundo patrón, Exacto. Ro, ¿cuál es? Es el enfoque. ¿Se acuerdan del SAR? El El sistema de SAR. activación reticular. Qué Que difícil, no me salió hoy en acá. los 7 días del desafío, el SAR era dificilísimo. Bien. Sí, pero bueno, lo van a encontrar como SAR, como SRA, como tiene distintas iniciales, pero es el filtro que hace nuestro cerebro, ¿se acuerdan? Y tiene que ver con el enfoque y las creencias. ¿Por qué las creencias? Porque en lo que sea que nos enfoquemos, es decir, el filtro que pongamos, es lo que vamos a crear y es lo que vamos a creer, que eso es importante. Si yo me pongo el filtro en que soy buena en lo que hago, en mi trabajo, es probable que mi filtro sea positivo, que sea placentero, que yo haga un proceso placentero, para obtener una posición, porque yo creo que soy buena, pero mi filtro está puesto en creer que soy buena. Si yo creo que no soy buena, que no soy suficiente, que no soy merecedora, que un montón de cosas que son no, y es una emoción negativa, lo que voy a crear es un enfoque negativo y voy a creer en lo negativo. ¿Me explicó? El enfoque equivale a la realidad que nos creamos en nuestra cabeza. El enfoque, ¿se acuerdan que no podemos tener foco en todo? Justamente, no podemos tener foco sobre una situación en algo positivo y en algo negativo al mismo tiempo. Si le ponemos peso a lo positivo, es muy probable que anulemos lo negativo. Entonces ahí es donde empecemos, cuando hablamos del foco, si el foco está en que no tengo tiempo para accionar en mis 100 días de proyecto, y probablemente no acciones, porque tu foco está puesto en creer eso. Ahora, si tu foco está puesto en me voy a hacer tiempo porque es posible negociar con la persona con la que vivo para que lave los platos y yo pueda dedicarme a mi accionar, por ejemplo, o voy a levantarme más temprano y busco el cómo sí, es muy probable que voy a crear
y voy a creer en que puedo hacer la acción. ¿Me explico? Entonces, el enfoque y las creencias están muy relacionadas. En lo que sea que yo me enfoque y el filtro que le ponga, voy a creer en algo. Y eso construye una emoción también. Estos son los 3 patrones. El primero fue la fisiología, el segundo es el enfoque y las creencias, y ahora vamos a ir al tercero, que crean la emoción. Bueno, algo ¿Vamos que hasta está ahí? relacionado con el tercero también y con este segundo, con el sistema de creencias, quizás hayan escuchado esta frase ya, como que no hay en realidad experiencias positivas o negativas, sino que es cómo nosotros interpretamos eso, ¿no? Es, bueno, bajo qué paradigma analizamos esa situación, positiva o negativa, ¿no? Qué sé yo, traigo otra historia a colación. Ustedes en algún momento cállenme porque yo soy un storyteller serial. Pero me acuerdo del accidente que tuve hace 3 años, que bajo cualquier concepto, digamos, era una mierda porque me caí del caballo, me partí la espalda, me tuvieron que operar en el quirófano, tuve que estar 3 meses en mi casa. Pero mirándolo en retrospectiva, fue una oportunidad única y muy grande de poder superarme, ¿no? Y no lo digo tipo cliché de superación, no, realmente tipo entré en un proceso de desarrollo personal muy, muy poderoso, donde al cabo de 365 días había crecido a tasas descomunales simplemente porque había podido sacar el foco del trabajo por el hecho de estar inhabilitado para trabajar, ¿no? Entonces, esa experiencia tan traumática, tan difícil, que casi me deja en silla de ruedas por el resto de mi vida, resultó ser una experiencia muy buena, ¿no? Bueno, claro que en ese momento no lo podía interpretar de esa forma, entonces mis emociones eran muy negativas. Pero hoy, digamos, teniendo una prótesis en la espalda, igual mi emoción es muy positiva en lo que refiere a eso, ¿no? Y eso tiene que ver justamente con esto, del enfoque y las creencias. ¿En qué decido enfocarme? O cómo interpreto cierta situación. Esa situación la interpreto de forma muy positiva, la abrazo, celebro que me haya pasado. Fue difícil, pero me permitió crecer mucho y me parece que el trade-off, digamos, fue positivo. Entonces, eh, fíjense cómo incluso en una situación negativa puedo sacar algo positivo, puedo sacar una emoción positiva de acuerdo a el enfoque, la creencia o esto que se viene ahora que vamos a hablar del tercer patrón, que es el significado que creas y el lenguaje que empleamos, ¿no? ¿Cómo sería eso, Ro? Exacto. Para repetir, acuérdense, estamos en la segunda pregunta a responder, que es ¿qué controla y determina la calidad de nuestra vida? La respuesta son las emociones, y las emociones se forman a través de 3 patrones. El primero es la fisiología, ¿se acuerdan del movimiento? Yo voy poniendo algunas cositas en el chat. La segunda tiene que ver con el enfoque y las creencias. ¿Qué? No, perdón, te interrumpí, pero que me estaba leyendo lo que pone Lore acá, que es súper interesante, que cuenta que le pasó igual, que hace años tuvo un accidente terrible y que le cambió la vida, que al principio veía todo negativo y después le encontró como el significado. Ah, bueno. Sí, y nos pasa en todo, ¿eh? Cuando cortamos una relación, cuando tenemos algún golpe, cuando, no sé, ejemplo, o sea, yo creo que todas las historias, todo lo peor de la vida se puede resignificar, hasta te diría duelos, o sea, hay cosas que tienen que ver con una resignificar, tienen procesos de trabajo, no es tan fácil, obviamente, pero sí hay una resignificación y una historia que nos podemos contar que juegue a favor de nuestra emoción y que no se asocie tanto con dolor. ¿Se acuerdan la neuroasociación? Sí. Y acá voy poniendo sobre esto. Entonces, la fisiología es el primer patrón que crea cualquier emoción. El segundo es el enfoque y las creencias. En lo que sea que te enfoques vas a creer. Y el tercero es el lenguaje que usas y el significado que creas a través del lenguaje. ¿Y cuando hablamos del lenguaje, de qué podemos hablar? Primero, las preguntas que nos hacemos. Piensen que todo lo que pasa en nuestra cabeza, todo lo que va pasando en nuestra cabeza, en realidad son preguntas que nos estamos respondiendo todo el tiempo. Mentalmente nos estamos haciendo preguntas y respondiendo. Esos son nuestros pensamientos. Todo el tiempo estamos preguntándonos cosas. Hagan el ejercicio en este momento. ¿Qué preguntas se están haciendo y qué se están respondiendo? Inconscientemente, todo el tiempo estamos haciendo eso. Entonces acá la propuesta y la invitación es eliminemos cualquier pregunta habitual que no te sirva, ¿no? Esto es decir,
¿Por qué no soy suficiente? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no alcanzo lo que quiero? ¿Por qué no tengo amigos? ¿Por qué no? Bueno, cambiémosla. No vamos siempre sobre la misma pregunta, porque la respuesta va a ser siempre la misma, asociada a una emoción negativa. Entonces acá la pregunta es, ¿cómo puedo relacionarme más con otras personas? ¿Cómo puedo hacer para estar mejor en estado físico? Cambiemos la pregunta, empecemos a detectar esas preguntas que a lo mejor nos están bloqueando la emoción y vamos a la emoción negativa. Empecemos a hackear esas preguntas que nos hacemos. Y la segunda tiene que ver con las palabras, ¿no? Dentro del lenguaje, las palabras que usamos. Y hoy hacíamos un ejercicio con José, ¿no? Como cambiando algunos significados. Si querés cambiar algo de tu vida, un área de tu vida o tu vida en general, presta mucha atención a las palabras que te decís a vos mismo o a vos misma. ¿Por qué? Un ejemplo puede ser, las palabras pueden cambiar la forma cómo nos sentimos. Eso es importante. Ejemplo, hoy un ejemplo que salía con José era, José, creo que estás confundido en el ejemplo que diste, ¿no? Creo que estás confundido, le puedo decir yo. ¿Es lo mismo que si yo le digo, creo que estás equivocado sobre un ejemplo personal que él dio? ¿Y es lo mismo si yo a José le digo, creo que estás mintiendo? Fíjense que para algunos esas tres cosas significan lo mismo, pero el significado de cómo él lo recibe y cómo yo estoy contando una historia es distinto. Yo le decía a José, un cambio que yo hice en mi lenguaje fue, en lugar de decir, estoy enojada, cuando a veces me enojo con algo o por algo que me pasa, digo, estoy molesta. Le bajo el volumen al enojo y cambio el lenguaje en el que uso. Y eso ayuda muchísimo a crear un significado distinto. Si yo pongo el foco en el enojo, la emoción va a ser muy negativa. Ahora, si yo le pongo que estoy molesta, para mí la emoción es un poquito más baja, no es tan negativa. Entonces, busquemos esas palabras que nos ayuden también a crear una emoción que juegue a nuestro favor. ¿Sí? ¿Cómo lo ven? Sabés, Roque, te escuchaba y me venía a la cabeza una frase que no me la acordaba, pero sabía que era de Gandhi. Seguramente alguno que otro la conocerá por ahí. La frase dice, cuida tus pensamientos porque se convertirán en tus palabras, cuida tus palabras porque se convertirán en tus actos, cuida tus actos porque se convertirán en tus hábitos, y cuida tus hábitos porque se convertirán en tu destino, ¿no? Como algo tan algo que parecería tan insignificante como un pensamiento, ¿no? Que uno dice, bueno, tipo, es la charla basura que ocurre dentro de mi cabeza, que tan grave puede ser. Bueno, es un determinante de tu destino, porque es cierta la conexión, ¿no? Y vuelvo a ir con un ejemplo muy visual que había compartido en uno de los vivos en Instagram. Esto del dominó chiquitito, el micro dominó que empujaba uno un poquito más grande y terminaba tirando uno gigante. Bueno, es eso, algo tan chiquitito como un pensamiento, diariamente un pensamiento negativo, se termina convirtiendo en palabras, que se terminan convirtiendo en acciones, que se terminan convirtiendo en hábitos, y los hábitos determinan nuestra vida, nuestro destino, ¿no? Entonces, a prestarle mucha atención a esto, ¿no? Al lenguaje que usamos y qué significado creamos con ese lenguaje. Sí, totalmente. Y acá me hizo acordar de algo. En coaching hay algo muy interesante que a mí también me cambió mucho la forma y es la forma de ver al otro con más compasión y a mí misma. A veces, cuando somos chiquitos, vieron que hay muchos padres, que yo ahora lo miro y lo puedo distinguir, antes no, que dice, José de chiquito, ¿no? Le diga a la mamá, José, sos egoísta, no le prestás tus juguetes a tu hermano, ¿no? Sos egoísta. Eso es una etiqueta, es un lenguaje que se le está poniendo a un nene o a una nena chiquita. En cambio, si nosotros cambiamos el sos egoísta con el estás siendo egoísta en este momento, la intensidad de esa emoción también baja para con el otro. Si a mí me decís, Rocío, sos muy, sos muy injusta, es distinto a que me digas, Rocío, estás siendo injusta en este momento por esta situación. Entonces, no solamente es cuidar el lenguaje con nosotros mismos, sino con el otro. Porque eso es una forma de ser compasivo con el otro y empático con el otro y no ponerle etiquetas que a veces pueden tener una consecuencia en la autoestima de una persona y ahí entran las creencias que hablábamos, PCM, ¿se acuerdan? Posibilidad, merecimiento y capacidad. Y esas creencias son las que nos hackean muchas veces, tenemos que hackear, pero que en los modelos mentales de los que nos alimentamos nos construyen. Entonces, todo el lenguaje está relacionado con todo.
empiecen a mi invitación es que comiencen a prestar atención al lenguaje que usan ustedes mismos, con ustedes mismos y con el otro. Esa es como la idea de esta segunda pregunta. Qué lindo, qué lindo. Qué lindo. Ahí estaba leyendo el comentario de Lau, cómo le hacían notar en el grupo esto que ella decía, bueno, soy alérgica al dinero, y cómo lo reemplazó por, bueno, soy un imán para el dinero. Cómo las palabras van a terminar atrayendo, ¿no? Porque realmente si nos armamos ese mapa mental, ese paradigma, las acciones van a ser muy congruentes con nuestros pensamientos. Es muy difícil que si nosotros nos autocalificamos como alérgicos al dinero, es muy raro pensar que vayamos a generar mucho dinero, ¿no? O que vayamos a atraerlo, porque vamos a atraer algo a lo que somos alérgicos, ¿no? Está súper bueno, súper bueno. Totalmente. Pero pasemos al ejercicio de la tercera pregunta, que para mí fue un ejercicio muy, no sé, generó mucha distinción en mi vida, y hoy lo hablábamos con José y lo trabajamos mucho como para bajarlo muy, muy a tierra, porque es un ejercicio muy largo, donde hay mucha información, pero quisimos hacerlo lo más digerible posible. Y es la pregunta 3. José, ¿cuál es la tercera pregunta? ¿Por qué hacemos lo que hacemos, Ro? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y lo venimos hablando mucho, lo hablamos mucho durante el desafío de 7 días, pero además del propósito y además de lo que trabajamos, existen lo que se llaman necesidades humanas. Hay 6 necesidades humanas que vamos a ver. Y la psicología de la necesidad humana da respuesta a la pregunta: ¿por qué los seres humanos hacen lo que hacen? ¿Cómo es posible que una persona sacrifique su propia vida por otra persona, mientras que hay otros que matarían por puro placer, ¿no? ¿Cómo podemos explicar esas cosas? No importa quién sos, no importa quién sos en el mundo, lo que hagas, hay una fuerza común que nos empuja. Y acá estoy leyendo porque me parecía muy bueno cómo lo bajamos y quiero compartirlo. Hay una fuerza común que nos empuja y conforma nuestras emociones y acciones. Una fuerza que determina la calidad de nuestra vida y de nuestro destino. La fuerza universal es la necesidad humana. La fuerza universal es la necesidad humana. Independientemente de quiénes somos, nuestra historia, nuestra profesión, nuestra religión, nuestra raza, nuestras creencias, nuestra religión. Todos nos movemos día tras día hacia la consecución de nuestras necesidades primarias que se han ido incrustando en nuestro sistema nervioso durante siglos. Hay 6 necesidades humanas que son los motores fundamentales dentro de cada uno de nosotros. Estas 6 necesidades las tenemos todos y son los motores de por qué actuamos y hacemos lo que hacemos, que nos empujan en la búsqueda de una experiencia de vida con significado. Y acá entra el significado, por qué hacemos lo que hacemos. No es necesario hacer un esfuerzo consciente. Nuestra voluntad de satisfacer estas necesidades primarias es automática. Y lo que vamos a hacer hoy es identificar cuáles son esas necesidades automáticas en cada uno de nosotros. ¿Cómo lo ves, José? Espectacular. De hecho, aprovechen para tomar nota porque vamos a hacer una dinámica después en relación a este punto puntualmente. Vamos a charlar entre nosotros y vamos a ir descubriendo algunas cosas, porque muchas veces charlando es cuando empiezan a salir a luz algunas cosas que quizás en la charla con nosotros mismos no terminan de salir. Entonces, vamos a mencionar primero estas 6 necesidades, arrancando por las 4 primarias o las que tienen que ver con la personalidad, y después las otras 2 que son más espirituales, por así decirlo. Y posterior a eso vamos a pasar a la actividad, que después ya les vamos a contar de qué se trata, pero presten mucha atención a estas 6 necesidades, porque una de las cosas que vamos a hacer es, vamos a identificar en cuál nos encontramos más que en otras, ¿no? Tony Robbins dice que hay 2, normalmente van a haber 2 donde vamos a estar mucho más anclados, ¿no? Si bien, como decía Ro, las tenemos todas, ¿no? Son automáticas, pero siempre nos anclamos mucho más en 2. Y para diseñar la vida que queremos tener, a veces tenemos como que entender dónde estamos anclados y si ese anclaje es para nosotros dónde queremos estar, o si queremos trasladarnos hacia otro lado, ¿no? Pero como hicimos en el desafío, lo primero es analizarnos y hacer este diagnóstico o esta radiografía e interpretarlo, ¿no? Sin juzgar, como dice mi amiga Pato. Sí.
Entonces, la primera, y acá las puse las primeras 4, que como dijo José, son las necesidades primarias de la personalidad. Y fíjense que son como paradójicas, porque en algún punto son tirantes una de la otra. La primera es la certeza. Todos queremos estabilidad en las necesidades básicas, ¿no? Como alimentación, vivienda, recursos materiales. Cuando las personas no podemos controlar esas circunstancias físicas, podemos buscar la certidumbre en estados mentales, ¿no? Como la religión. Hablábamos de eso hoy con José, ¿no? La certeza tiene que ver con queremos saber dónde vamos a vivir, por eso es importante tener trabajo, por eso es importante tener ingresos, por eso es importante tener comida en la heladera, por eso es importante, para muchos es importante trabajar en el mismo trabajo durante mucho tiempo, porque eso les da seguridad, les da certeza. Y cuando eso no sucede, es importante aclarar que cada una de estas 6 necesidades que vamos a nombrar tienen el lado positivo y el lado negativo, ¿no? La certeza se puede buscar. ¿Cómo buscas certeza, José, de una manera positiva vos? Bueno, yo por ejemplo, pensando en la certeza, ¿no? Por ejemplo, yo no lo busco en la relación de dependencia. Yo le huí tempranamente a la relación de dependencia, no me puedo ver en la relación de dependencia, pero sí, por ejemplo, me encuentro buscando certeza en mi manera de manejar la agenda, que es hasta quizás un poco extremo y lo he podido controlar. Pero básicamente mi manera de buscar certeza era tratar de llenarme la agenda completa al máximo, a tope, y tener una actividad que hacer una tras otra, básicamente coartando mi libertad, diciéndolo de otra forma, ¿no? Era una manera de tener certeza. Yo miraba mi semana y estaba exactamente, digamos, estaba todo planificado, no había margen de error. Claro, Exacto. después terminaba no Algo disfrutando muy mucho, no fluyendo, ¿no? que ahí tiene, ahí ahora lo vamos a ver, pero hago este paréntesis como, y eso lo que hace es, le pega de alguna manera a la segunda necesidad, que es la incertidumbre y la variedad, porque si tenés una agenda donde buscas certidumbre y querés saber todo lo que haces todo el tiempo, la consecuencia va a ser que no das lugar a la variedad, a la incertidumbre, a la flexibilidad de horarios, a fluir con otras cosas, ¿no? Pero sí es importante como una forma que muchas personas buscamos para obtener certeza es la religión. Muchas personas empiezan a ser muy devotas de la fe o empiezan a creer mucho en una religión. Yo no me voy a meter en esto, pero sí que existe la forma sana o positiva, que a lo mejor puede ser creer o tener fe o practicar una religión de una manera sana, y otra certeza, o hay personas que utilizan la religión y matan personas y hay atentados. O sea, y cada uno, o sea, la certeza cada uno lo maneja de una manera positiva o negativa, como dice José, agenda, certeza. Pero si la agenda termina siendo tu forma casi guiada de cómo vas a hacer tu vida y tus días todo el tiempo, quizás no es tan positivo. Esa es la forma de obtener certeza. Empiecen a preguntarse ustedes, como empiecen a hacer este ejercicio de decir, bueno, ¿cómo busco certeza yo en mi vida de una manera positiva, y cómo busco certeza de una manera negativa? A lo mejor una manera negativa puede ser controlar, querés controlar todo, entonces te pasás de obsesión, la obsesión de decir quiero controlar hasta la respuesta que me da mi pareja, quiero controlar lo que hace mi hijo, quiero controlar qué hacen mis amigos, quiero controlar dónde vamos con mis amigos. Eso es certeza de control, que a lo mejor una certeza de control bajo una línea puede ser positiva, pero un control excesivo puede ser negativo y dañino con las relaciones. Entonces, Claro. la invitación es... Sí, pensemos, perdón, Ro, pensemos que todos, de vuelta, todos anhelamos estas cosas, ¿no? Estas 6 necesidades las tenemos todos. Más allá de que hay 2 más acentuadas, todos buscamos la certeza. Entonces, indudablemente se va a materializar este anhelo en acciones positivas y en acciones negativas. Negativa, como lo que mencionaba en mi caso con respecto a la obsesión con la agenda y con llenarla innecesariamente para no dejar grises. Pero también podría ser, bueno, tengo una necesidad de certeza en cómo manejo mis gastos, entonces llevo una planilla y un control de gastos. Bueno, ¿cómo eso puede ser negativo? Está buenísimo, ¿no? Entonces, vayamos pensando cómo se materializa esta necesidad de certeza en diferentes acciones, ¿no? Entendiendo que todos, en mayor o menor medida, buscamos la certeza en nuestras vidas. Y quizás, Exactamente. no sé, vamos a pensar en voz alta, ¿no? Porque
creo que los ejemplos prácticos son lo que hace al entendimiento de este tipo de cosas. Capaz que a mí, no digo a mí, ¿no? Capaz que a una persona le da certeza estar en una relación, ¿no? Y la relación que tiene es medio tóxica, pero pesa mucho más el estar en una situación de certeza que la toxicidad que le puede generar esa relación, ¿no? Entonces ahí es como que está haciendo un trade-off, un intercambio medio dañino, ¿no? Porque con tal de tener certeza, ¿no? De estar en una relación y decir, bueno, por lo menos ya tengo garantizado que estoy con una persona y me voy a casar y voy a tener hijos porque ese es mi mandato, me banco todas estas cosas, ¿no? Bueno, ahí estamos buscando la certeza, ¿no? Y estamos haciendo un trade-off negativo porque tenemos miedo de perder eso, porque estamos anhelando mucho la certeza, es muy importante para nosotros porque tenemos estas ideas, por ejemplo. Sí, que ese tiene mucha conexión. O sea, ese ejemplo que acaba de dar José también vincula mucho a la cuarta necesidad humana, que lo vamos a retomar ese ejemplo, pero sí que empiecen a ver cómo uno puede tener de manera positiva o negativa el control de manera negativa, digamos, en este caso, para buscar certidumbre y para alejarse del dolor y para acercarse al placer y cómo empieza a funcionar esas necesidades humanas en nuestra vida, ¿no? La segunda tiene que ver con la incertidumbre, con la variedad. Las personas tenemos necesidad de cambiar de estado, del estado anímico, de ejercitar los cuerpos, de hacer deportes nuevos, de conocer lugares nuevos, de lo que comemos. Imagínense si la vida nuestra es todo con certidumbres. Yo creo que sería aburrida, no sé cómo lo ven ustedes, pero imagínense una vida sin variedad y sin incertidumbre. ¿Cómo la verían ustedes? Comés todos los días, no sé, espagueti. Comés todos los días el mismo plato. Todos los días ¿no? Sí. Trabajás todo el día en el mismo lugar, no tenés las mismas rutinas, tenés todo lo mismo, todo el tiempo lo mismo. ¿Cómo sería para ustedes esa vida? Entonces, la segunda necesidad humana tiene que ver... Perdón, Rod, que te interrumpa por esto, pero si son hamburguesas con papas fritas no estaría mal. Bueno, para vos, para mí sí. Como que cada uno elige. ¿Qué sé yo? Sí, obvio. Viste que no todos queremos lo mismo. La segunda tiene que ver con la incertidumbre y la variedad, ¿no? Con esto de encontrar variedad en la vida. Y tenemos esa necesidad, justamente por lo que dice José. Imagínense todos los días comiendo lo mismo, ¿no? Como todos los días haciendo lo mismo. Para eso utilizamos una serie de medios que pueden ser estímulos, pueden ser estímulos puede ser desde las películas que vemos, desde los libros que leemos, desde los viajes que hacemos, desde las personas con las que frecuentamos, los cambios de escena, cambiar, mudarse, estar en distintos lugares. Yo, por ejemplo, soy una persona que le encanta la variedad, por eso me muevo todo el tiempo. La actividad física, probar nuevos deportes, me encanta probar nuevos deportes, cambios de humor, entretenimiento, comida, como decía José, y cada uno lo puede usar, otra vez, positivamente, negativamente. En el caso de la incertidumbre y la variedad, en mi caso, para mí una forma de tener variedad es la lectura, tener libros, hacer cursos distintos, hacer emprendimientos, tener tiempo sola conmigo misma, pero una forma negativa puede ser revisar redes sociales. Como quiero ver algo distinto, me meto en Instagram. Y eso puede ser una forma negativa para mí, porque pierdo tiempo, porque no me sirve, porque no me condiciona, porque no me gusta. Para buscar esa variedad, me meto en Instagram o en redes sociales. Puede ser la dispersión, una forma negativa para mí de la variedad, porque estoy dispersa, buscando nuevos viajes, nuevos lugares, nuevos deportes, estoy todo el tiempo buscando nuevas cosas. Y también puede ser, por ejemplo, para algunas personas puede ser gastar sin llevar control de gastos, porque como quieren variedad, consumen. ¿Cuáles son esas positivas, esas formas de obtener variedad, incertidumbre de manera positiva y negativa que tienen ustedes? Esta pregunta es como fuerte, ¿no? Como que uno empieza a decantar cosas que... Sí, lo estoy pensando. A ver, a mí me pasa lo de buscar la incertidumbre a través de los viajes, ¿no? Visitar lugares nuevos, no planificarlos tanto, por ejemplo, ¿no? Permitirse descubrir un poco. Una manera donde lo proyecto negativamente es que tiendo a jugar mucho con la adrenalina, y esto Ro lo sabe muy bien, tiendo a jugar mucho con la adrenalina de dejar las cosas para el último momento, y en el último momento actuar. Ahí ya... ¡Quiero llorar! Sí.
Este webinar se preparó 5 minutos antes. No, mentira, no es así. Pero, Mentira. pero Mentira, no, sí, conmigo eso no se puede hacer. Conmigo eso no se puede hacer. no, los estoy cargando. Pero sí juego mucho con esto de la adrenalina de la última milla y a veces tiendo a dejar muchas cosas para el último día y eso negativamente me genera incertidumbre dañina, ¿no? Sí. Sí. Bueno, y el tercero, o sea, vamos a la tercera necesidad primaria o de personalidad que tiene que ver con el significado, sentirnos importantes, ¿no? Todos necesitamos sentirnos especiales e importantes de alguna manera. La gente busca o buscamos el sentido del reconocimiento de los demás o de nosotros mismos. Es como el sentido del reconocimiento es importante porque es la forma en que nos vamos a sentir merecedores, o es como el paso anterior a sentirnos merecedores. Y lo que tiene que ver con significado puede ser que una forma positiva puede ser un voluntariado, ¿no? Te querés sentir importante, entonces que también puede ser contribución, pero puedes hacer un voluntariado, donar dinero, trabajar con propósito, escuchar a las personas, eso puede ser una forma de sentirse importante. Pero una forma de sentirte importante, a lo mejor de manera negativa, es no escuchar a nadie, es querer tener el poder de todo, es querer tener mucho dinero, no importa qué, es querer tener estatus no midiendo consecuencias. Bueno, muchos de los grandes casos de ¿cómo decirlo? Como casos de grandes criminales de la historia, ¿no? En la gran mayoría de los casos había una gran carga de sentirse importantes y tener el reconocimiento social a través de haber hecho algo malo, ¿no? De haber masacrado mucha gente. Bueno, esto es un claro ejemplo de cómo una persona quiere sentirse importante, de generar algo con significado a través de una acción negativa. Masacro 15 personas en un parque, bueno, salgo en todos los medios, hablan de mí a través de una catástrofe. Bien, entonces, pero de vuelta, vayamos pensando que, de vuelta, en mayor o menor medida, todos tenemos estas necesidades internas, dos con mucha más fuerza que las otras, pero en todas vamos a encontrar que tenemos acciones tanto positivas como negativas que nos conducen a satisfacer estas necesidades. En este caso, la de Totalmente. significado de sentirnos importantes. O lo que decíamos también en el ejemplo hace un rato con Ro, ¿no? No me dan pelota, entonces para llamar la atención pataleo y grito, ¿no? Y bueno, o sea, está bien, listo, tuviste tu momento, ¿no? Pero, digamos, fue negativo. Como hacen los nenes, ¿no? Tipo, patalean para llamar la atención, gritan. Es esta necesidad manifestada de la forma más como prehistórica, por así decirlo. Perfecto. Entonces, ahora pasamos a la cuarta necesidad humana, que es la conexión y el amor. Necesitamos sentirnos conectados con alguien o con algo, ¿no? Una persona, un ideal, un valor, un hábito, el sentido de identidad. La conexión puede adoptar la forma del amor o simplemente un compromiso intenso, ¿no? Y esto es lo que decía José hace un ratito, ¿no? Por ejemplo, uno puede sentirse conectado por medio de una interacción agresiva o de una conversación divertida, ¿no? O una relación tóxica. La conexión también se puede, como recién mencionábamos, ¿no? Todas estas necesidades humanas se pueden obtener de manera positiva o negativa. Claro, ¿Cómo piensen, no ustedes? sé, los típicos casos de los buscapleitos, ¿no? Tipo, están queriendo pelearse todo el tiempo en cualquier situación, salen a un bar, salen a un boliche y quieren pelear. Es la necesidad de conectar con otra persona, pero a través de la violencia, ¿no? Cuando podría ser a través del amor. Pero en definitiva son conexiones ligadas a diferentes situaciones. Exacto. También, por ejemplo, en lo que es conexión y amor, una manera de obtener positivamente la conexión y el amor puede ser, en mi caso, puede ser con 100 días, ¿no? Como dando al otro, puede ser con voluntariado, puede ser con relaciones de calidad, con empatía, no sé. Pero una forma que quizás yo tengo de amor, conexión, puede ser tener redes sociales, quizás, o tener ese sentido de tener que pertenecer a algo para
sentirse conectado con un otro, ¿no? A lo mejor a veces digo, ay, qué ganas de desinstalar Instagram, pero no me entero de nada, ¿entendés? Y eso es parte de querer ser parte y tener conexión, pero el Instagram puede ser positivo para conectarse y a lo mejor medido, pero puede ser negativo si paso toda la vida, me genera depresión, me genera tristeza, me genera agobio, y depende de cómo uno tenga ese modelo y vaya utilizando ese tipo de herramientas, ¿no? Pero las conexiones de amor pueden ser positivas y se pueden obtener de manera positiva o negativa. La invitación es que puedan ver y responderse cómo obtienen amor y conexión de manera positiva y cómo obtienen ese amor y conexión de manera negativa en sus vidas. Muy bien, seguimos entonces, acabamos de cubrir las 4... Perdón, ¿sabes cuál es una forma? Perdón, un ejemplo mío que era antes, no, ahora no, cuando hice este ejercicio en su momento que fue una distinción muy grande, una forma negativa que yo tenía de generar conexión y amor era decir que sí cuando quería decir que no. Claro, ahí va. A las personas, ¿no? Entonces cuando me decían, Rocío, ¿querés ir a la declaración del no, que lo vimos en el desafío 7 días, ¿no? Sí. Esto de, Rocío, ¿querés ir a un cumpleaños? Sí. ¿Querés ir a jugar al fútbol? Sí. ¿Querías hacer esto? Sí. Siempre sí, sí. Y muchas veces no quería, pero para tener esta conexión y amor, decía que sí a todo. Sí. Y eso fue una distinción muy grande para mí. Qué bueno que lo traigas a colación porque creo que lo sufrimos la gran mayoría, ese tema. De hecho, lo dijiste y vi muchas cabecitas haciendo así, incluyendo la mía. Definitivamente es algo para trabajar, ¿no? Está bueno, está bueno. Bueno, entonces ahí fueron las 4 necesidades primarias más relacionadas con la personalidad. Vamos con estas 2 necesidades como espirituales, ¿no? Solo cuando satisfacemos las necesidades espirituales, estas que vamos a mencionar, es que experimentamos alegría permanente frente al placer momentáneo. ¿Bien? Bueno, Ro, ¿cuáles son estas 2? Ahí las estoy poniendo en el chat. La primera es crecimiento, que tiene que ver que las personas nos satisfacemos espiritualmente, o sea, no logramos esa satisfacción espiritual si no tenemos la capacidad de expansión, ¿no? Esto es, ¿cómo nos podemos expandir o cómo podemos ser espirituales si no hay crecimiento, no hay aprendizaje, no hay evolución personal, ¿no? Como, imagínense que yo hoy me quedo con todo lo que yo sé hasta el momento y tengo 60 años, o sea, en 30 años más, sigo con el mismo conocimiento, no hubo ninguna evolución. Es muy probable que siga en el mismo lugar y que mi crecimiento no sea visible o tangible para mí. Puede ser que yo, por ejemplo, para mí el crecimiento y el aprendizaje es muy importante, para mí es una de las 6 necesidades humanas que más valoro y me estancaría. Entonces, el crecimiento como necesidad humana tiene que ver con expansión, tiene que ver con evolucionar, tiene que ver con tener más herramientas para poder dar, para poder tener más herramientas para poder ir por la vida, tiene que ver con eso. Y la sexta necesidad humana, bueno, y el crecimiento también se puede tener de manera positiva o negativa. Si yo me dedico solamente a leer y a estudiar y a tener más herramientas y quizás en manera positiva puede ser, sí, leo libros o hago cursos o espiritualmente a lo mejor me siento bien porque, no sé, creo en alguien o creo en algo o creo en una religión, pero el crecimiento con una expansión desmedida puede ser negativa también, porque si yo me la paso leyendo, a lo mejor no... Sí, perdón que te interrumpí, creo que ibas justamente a eso. Piensa en una persona que se forma y que se capacita y que acumula un montón de conocimiento y que capaz que no lo pone a disposición, ¿no? Que capaz que no lo comparte. Yo antes. Sí, fue un poco la cagada pedosa hace un año atrás. Justamente es eso fue un tema para mí que tuvo mucha incoherencia en mis valores y súper vulnerablemente lo cuento porque José fue parte de este crecimiento para mí. Y yo aprendía, estudiaba, pero era todo para mí, porque no me animaba a mostrarlo, no me animaba a compartirlo, me daba vergüenza exponerme, por eso esos 100 días de mostrarme. Y tenía que ver con algo muy negativo, porque en realidad, sí, yo estudiaba y acumulaba conocimiento, pero por el otro lado no lo compartía y terminaba siendo como, me sentía mal, me sentía incoherente conmigo porque yo decía que para mí es importante dar y es importante el voluntariado y trabajar con otros, pero por el otro lado me guardaba todo el conocimiento y eso fue parte también de un proceso muy grande de distinción también con este ejercicio. Está buenísimo que lo digas.
Está bueno traerlo a colación porque me consta también por ayudar a muchos emprendedores, sobre todo que vienen a dedicarse a servicios, que tienen mucho conocimiento acumulado, pero por miedo no lo exteriorizan y caen como en este círculo vicioso de decir, bueno, no, tengo que seguir formándome más, tengo que seguir formándome más, y se siguen contando esa historia de que nunca están preparados lo suficiente Sí. para sacar su conocimiento al mundo, ¿no? Para ofrecerlo, para agregar valor. Y entras en este loop donde lo único que importa es tu crecimiento. Y claro, tipo, es como el eterno inconformista, nunca vas a ser lo suficientemente bueno, ¿bien? Entonces está bueno cortar con eso y justamente está conectado con el punto 6, ¿no? Con esta sexta necesidad, que es la necesidad de contribución, ¿no? Bueno, ¿qué haces con todo eso? Contribuir, ¿no? En definitiva. Sí, que tiene que ver con ningún bebé puede crecer solo, ¿no? Como todos necesitamos atenderlo, necesitamos darle bienestar, necesitamos de la contribución de un otro desde que somos bebés, o sea, necesitamos contribuir y que nos contribuyan, y no nos podemos sentir llenos espiritualmente a menos que le demos a un otro y contribuyemos al bienestar de los demás. Creo que para mí ese es un gran descubrimiento también que tiene que ver con la pirámide de lo que hablábamos, la rueda de la vida, con todo lo que venimos hablando, contribuir. ¿Cuándo podemos contribuir y dar al otro? Cuando todas las necesidades anteriores o cuando tenemos los mínimos cubiertos. Tiene que ver con que uno puede contribuir y estar bien para darle al otro cuando uno está bien, cuando cuida sus pensamientos, cuando cuida sus emociones, cuando no tiene tanto miedo, cuando pasan un montón de cosas. Entonces creo que nuestro fin como seres humanos, y esto es una creencia mía, es dar, es contribuir y sumarle valor al otro. Y 100 días surgió un poco por eso, porque cuando uno va aprendiendo estas cosas o cuando va empezando a hackear estos pensamientos, empieza a distinguir el miedo, empieza a distinguir cómo nos hablamos, empieza a distinguir la forma en que ponemos foco, la forma en que tenemos un plan, la forma en que obtenemos resultados, empieza a contribuir de alguna manera, porque empieza a distinguir. Y tiene que Tal ver con cual. esto, ¿no? Que la gente no puede sobrevivir sin que los demás contribuyan de una forma u otra en el bienestar. Y piensen en un bebé, ¿no? Y esto también tiene probablemente su lado negativo, para mí es súper positivo, no le encuentro tanto el lado negativo, porque me imagino como una persona llena de contribución, no sé, a la Madre Teresa de Calcuta, ¿entendés? Como en este me cuesta más encontrar lo negativo, pero fíjense Bueno, ustedes cómo tienen esta contribución, ¿no? pensá quizás la situación, relacionándolo con lo que decías del sí fácil, ¿no? La persona que se está entregando constantemente a los proyectos del otro, pero que no tiene quizás el compromiso consigo mismo. Está contribuyendo mucho, pero está descuidando su propia tierra, ¿no? Exacto, Capaz que esa es eso una puede ser. manera negativa. Me da miedo impulsar mi propio proyecto, pero soy muy bueno en negocios quizás. Pero bueno, nada, me dedico solamente a trabajar en proyectos de los demás. Bueno, nada, para pensar. En definitiva, tenemos estas 6 necesidades, ¿no? Mencionábamos entonces la necesidad de certeza, la necesidad al mismo tiempo de la incertidumbre, la necesidad del significado, de sentirse importante, la necesidad de conectar, ¿no? De recibir amor, ¿no? La necesidad de crecimiento y la necesidad de contribución. Entonces, dijimos que en mayor o menor medida todo esto está presente en todos nosotros de distintas formas, tanto positivas como negativas. Ahora bien, tenemos entonces dos normalmente que están mucho más acentuadas que otras. Y esta decisión no es una decisión que un día, bueno, capaz que algunos sí, ¿no? Pero normalmente llegamos a este momento sin nosotros haber tomado una decisión consciente de decir, no, sí, yo me voy a plantar con mi foco en conexión, amor y incertidumbre, ¿no? Es como nosotros venimos recorriendo nuestra vida y hoy seguramente si nos ponemos a analizar nos vamos a encontrar que tenemos mucha más fuerza en dos de estas áreas, ¿no? Vamos a ver que nuestra vida está muy influenciada por esta tendencia. Y ahí es donde podemos analizar cómo nuestra vida puede ser radicalmente diferente si nosotros buscamos, qué sé yo, más bien certeza y conexión y amor a que si buscamos quizás la incertidumbre y el sentirnos importante, ¿no?
son quizás estilos de vida diferentes. Bueno, vamos a tratar de interpretar cuál es el mix que tenemos, ¿no? Cuáles son las dos áreas que más tenemos a flote. Aprovecho para hacer como un microdiagnóstico. No necesariamente quiero que lo ventilen por acá, pero quiero que me pongan fácil si sienten que fácilmente pueden identificar cuáles son las dos áreas de estas 6, las dos necesidades que ustedes sienten como que se identifican mucho más, o pongan difícil si sienten que lo ven muy ambiguo, que todavía no saben, que tienen que observarse un poco más para identificar cuál de estas dos son las que están más a flote. Hay gente que rápidamente te dice, sí, no, yo en este momento de mi vida siento que estoy muy anclado en la necesidad de mostrarme más y de incertidumbre, o yo estoy en tal y tal. Bueno, pongan fácil o difícil en los comentarios. Y una vez que comprendemos lo que realmente nos impulsa, vamos a descubrir las respuestas para crear un cambio duradero en cualquier área de la vida, ¿bien? O sea, esto lo hacemos como para identificar cómo vamos a actuar hacia adelante, ¿no? Lo mismo que hicimos en el desafío, hacemos una radiografía y entendemos cómo somos, dónde estamos parados, por qué hacemos lo que hacemos, que era esta pregunta disparadora número 3, para ver cómo seguimos de acá hacia adelante, ¿no? Sí. Entonces, respondan, a ver, y vayan compartiendo, de las 6 necesidades humanas, ¿cuáles son las 2 que más valoran? O valorás, ¿no? Como en primera persona. Bien, acá a ver, Vamos a fácil, dar... fácil, fácil, difícil, fácil, fácil, fácil. Bueno, bien, hay un mix acá. Creo que estamos miti-miti, entre difícil y fácil. Ok. Si te parece, Ro, vamos ahora en un ratito, vamos a habilitar, quiero que empecemos a conectar entre nosotros en un plano mayor, ¿no? Ya estamos Sí. separados en 2 grupos, estamos interactuando bastante por WhatsApp, pero también está bueno tener una charla más cara a cara y Sí. poder pasar por este proceso de sacar a flote algunas respuestas que quizás de otra forma no hubiéramos dado con eso, ¿no? Bueno, ahí nos Sí, están perdón, compartiendo José, los que, combos. Sí. perdón. Acá Pato pregunta, ¿cómo sabemos para hacer cuáles son las que más valoramos? Por ejemplo, ¿qué te sentís más cómoda? ¿Qué valoras más? ¿La certidumbre de estar todos los días trabajando, mucho tiempo trabajando y comiendo lo mismo, o estando en una situación de mucha certidumbre? ¿O valorás más la incertidumbre y tener variedad? ¿Qué valoras más? ¿Tener significado y sentirte importante o el amor y la conexión? ¿Qué valoras más? ¿Crecimiento o contribución? ¿Qué valoras más? ¿El crecimiento o el significado y sentirte importante? ¿Cuál está por si las tenés que ordenar del 1 al 6, a las 6 que dimos hoy, ¿qué orden le pondrías a cada una? Y elegí las 2 primeras. Voy a capaz que como para ejemplificar esto, voy a recurrir a estereotipos hegemónicos, solamente como para que podamos como entender la diferencia y fácilmente anclar qué estereotipo se vincula quizás con cuál necesidad y ahí nos podemos analizar a nosotros, ¿no? Piensen quizás una persona que lleva 20 años trabajando en una empresa, ¿no? Creciendo dentro de una misma empresa, está casado con una misma persona, ¿no? Tiene 2 hijos, siempre veranean en el mismo lugar. Y pensemos por el otro lado en una persona que es nómada digital, que se vincula en diferentes proyectos en diferentes países. Año tras año va eligiendo a sus clientes, con lo cual van cambiando estos proyectos, no tiene una residencia fija. Bueno, ya piensen en estos 2 estereotipos y piensen qué cualidades se ven más que otras. Por lo pronto, quizás fundamentalmente lo que tiene que ver con la certeza y la incertidumbre, ¿no? Porque no entramos en tanto detalle como para hablar de las otras. Pero bueno, piensen entonces desde su realidad con cuál encajan más que con otras, ¿no? Entendiendo lo que decíamos, que todos tenemos una pincelada de las 6. Sí, acá voy a hacer un ejemplo y digo, porque voy a pasar sutilmente a la segunda pregunta y la voy a dejar en el chat. Si yo, por ejemplo, de las 6 necesidades humanas, si yo valoro la certeza, por ejemplo,
¿qué consecuencias puede tener esa certeza en mi vida? Y una puede ser la necesidad de control, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia que tiene la certeza en mi vida? La necesidad de control. ¿Cuál puede ser si yo elijo de las 6 necesidades humanas, cuál valoro más? La incertidumbre, ¿no? La variedad. Esto de vivir nómada, es que quizás es mi caso. ¿Cuál es la consecuencia que tiene? Y el amor y la conexión, porque ¿qué me pasa? Que no puedo tener a lo mejor una relación estable, o que no puedo, no tengo mi casa estable en un lugar, o que, como decía José, la residencia. Todo tiene un costo, una consecuencia. Entonces, en función de las dos que ustedes prioricen, la pregunta 2 tiene que ver cuáles son las consecuencias de la valoración de esas necesidades, ¿no? Que hicieron. ¿Qué consecuencia tiene las dos que eligieron primeras en su vida? Piénsenlo como para ustedes, muy personal, ¿no? ¿Qué valoraste? La primera pregunta, ¿cuáles son las dos que valoraste de las 6? Y la segunda pregunta tiene que ver con qué consecuencias tiene haber valorado esas dos. Bien, vamos a darles, Ro, 4 preguntas y los vamos a invitar a que interactúen entre ellos. ¿Te parece? Sí. Y vamos con las últimas 2 preguntas. Esas fueron las 2 primeras. ¿Hasta ahí van bien? Vamos con dedito para arriba. A ver, José, si los ves. ¿Vamos bien hasta ahí? Fantástico. Perfecto. La tercera pregunta es, ¿qué 2 principales necesidades, ¿no? Valga la redundancia, necesitas ahora para transformar tu vida, ¿no? Como vos venís con tu vida y acá fue mi descubrimiento, esto es súper vulnerable, lo voy a contar. Yo vengo con mi vida, variedad, me encanta viajar, me encanta no sé qué, yo no sé, como ando por la vida así, y de repente dije, ajá, pero yo quiero tener una familia y quiero el amor en mi vida, pero no está el amor y la conexión acá. Y acá fue esta pregunta la que me hizo darme cuenta de esto. ¿Cuáles son esas 2 principales necesidades que necesitas o querés ahora para transformar tu vida? Bueno, ahí... Y si hicieras, y ahí voy a la cuarta, perdón, y ya Lilvano. Si hicieras ese cambio, ¿qué transformarías en tu vida? Esa es la cuarta pregunta, la voy a copiar por acá también. Voy a copiar las 4 preguntas. Ahora sí, José, perdón. No, que justamente con lo que mencionabas, Dana hace una pregunta que me parece súper acertada, que quizás por la redacción de la pregunta puede ser ambigua. Dana pregunta, ¿son las que yo valoro las que yo valoro son las que rigen en mi vida o solamente las que valoro? ¿No? Ella dice, yo valoro más la 2 y la 4, pero no son las que más están en mi vida en este momento. Creo que el objetivo, corregime si me equivoco, Ro, estamos hablando de cuáles son las que rigen en este momento en nuestra vida, que nosotros identificamos. La pregunta 1. La pregunta 1, ¿no? Esa es la pregunta 1. Y la tercera es cuáles son esas 2 que te gustaría que existan en tu vida. Exacto, exacto. Entonces, número 1, ¿cuáles son las que rigen hoy? Número 2, ¿cuáles son las consecuencias de que esas rijan en mi vida en este momento? Número 3, ¿cuáles 2 me gustaría que pasen a regir mi vida? Y número 4, si hiciéramos ese cambio, ¿cómo nuestra vida se vería transformada? ¿Bien? ¿Estamos hasta acá? Entonces, ¿cuáles 2 rigen mi vida? ¿Cuáles son las consecuencias de que esas 2 rijan mi vida hoy? ¿Cuáles me gustaría que empiecen a regir a partir de acá o en un futuro? Y si así fuera, ¿qué transformación yo podría lograr? Esas son las preguntas que los invitamos a que se las hagan entre ustedes. Vamos a usar una funcionalidad de Zoom. Sé que esto implica también mostrarse vulnerable y charlar de cosas que quizás nos exponen. Obviamente, cada uno comparta hasta donde quiera compartir, no están obligados a compartir nada, pero van a encontrar que en estas charlas resulta muy fructífero y quizás hasta hoy se vayan con un nuevo amigo, que son cosas que pasan mucho en estas dinámicas de networking, que nos gustan. Perdón. Sí. Perdón. Acá lo que pregunta Alex, ¿son las que me faltan o las que valoro? No sé si quedó claro, Alex, pero antes de que pasemos a las salas, la primera es las que tenés ahora, las que vos considerás que tenés ahora, y en la tercera pregunta son las que vos valorás y querés tener, o a lo que todavía no te habías dado cuenta y a lo mejor le estás dando poco como poder dentro de tu vida y querés cambiar eso en tu vida. ¿Me expliqué? Alex, decime si sí o no y si no lo volvemos a chequear.
Claro, no se confundan por la redacción. Esto de cuáles son las dos que más valorás se refiere a medio como venimos actuando, ¿no? Ese ser consistentes con la manera en que venimos siendo, ¿no? Actualmente venimos siendo de esa manera porque de alguna forma es lo que valoramos. Entonces, ¿cuáles son las dos que venimos valorando hasta acá y qué consecuencias nos trae esa valoración? Que no necesariamente necesita ser negativa, pueden ser consecuencias en general. Y si quisiéramos cambiarlo, ¿cuáles son las dos que necesitamos ahora para generar una transformación en nuestra vida? Y punto 4, ¿qué transformación concreta generaría en mi vida hacer esta transición, ¿no? De quizás dejar de buscar la incertidumbre y pasar a buscar certezas, quizás de dejar de, no sé, buscar ¿cómo es? El significado, el sentirme importante y quizás buscar el crecimiento o la conexión y el amor, o pasar quizás de una cuestión muy de conexión a algo más de significado y de sentirme importante. Bueno, ¿cómo eso impactaría en la transformación? ¿Bien? Sí. ¿Les parece bien? Pasamos a la actividad. 5 minutos, vamos. Sí. Sí. Esta es la última actividad. Es importante que puedan como hablarlo un ratito y aparte conocen a alguien de otro grupo. Vamos a establecer, acá ¿qué hacemos? ¿Ground rules, tipo 5 minutos cada uno, o una conversación libre y que cada uno determine capaz que más interactuado, ¿no? Y depende quién le guste la certidumbre o quién valore la certidumbre y quién valore la variedad. Bien. Ahí lo dejamos a criterio de cada uno. Lo dejamos a criterio entonces. Vamos, hacemos estos 5 minutos, volvemos y terminamos con Peak State y se termina este encuentro. Bien. ¿Les parece? Sí, manito para arriba si están de acuerdo y vamos a trasladarlos a una realidad paralela donde van a aterrizar con alguien. Nada.